esta pausa en nuestro rotativo 5D, marcamos la fecha, hoy estamos a martes 15 de marzo del año 2022, son las 8:37 de la mañana en Asunción, en este contacto internacional que tendremos en breve, tras la noticia que ha recorrido el mundo y que todavía siguen las repercusiones al respecto, con 76 votos a favor, 41 en contra y una abstención, el Pleno del Congreso aprobó la admisión de moción número 2148, que propone declarar la permanente incapacidad moral del presidente peruano Pedro Castillo a menos de 10 meses de haber asumido el cargo. Un país con una convulsión político-social bastante fuerte, con periodos muy cortos de presidente. Por eso vamos a hablar hoy con el analista, don Roberto Keil, director de JCR Latam, clasificadora de riesgo, y esto cómo impacta en la economía principalmente. Don Roberto, un gusto saludarlo, gracias por estar con nosotros aquí en 5 días. Juan Pablo Pablo Fernández. Fernández lo saluda. Empecemos un poco para entender y posicionarnos un poco ante la situación, si nos hace un recuento de estas últimas horas, de qué en realidad se entiende esto que está sucediendo en el Perú. Entiende es en la práctica un resultado de 7 meses de un gobierno sin ningún tipo de lógica económica y con un nivel de confrontación originado por el mismo Ejecutivo alto en condiciones en las cuales el país debía estar reactivándose económicamente y teniendo una viabilidad política mucho más clara de lo que se tiene actualmente. Esto se nota porque ya es la segunda vez que se presenta un proceso de vacancia. La primera no se logró la votación. En la segunda necesita más de 50 votos, que se lograron 76, pero para poder vacarlo necesitas 87 votos, que implicaría que todos los que han votado y que no son ni el partido de gobierno ni el otro partido de izquierda, votasen a favor de vacar al presidente. En el Perú existen 5 situaciones por las cuales puede vacar un presidente: por muerte, por incapacidad moral o física, que este es el concepto por el cual se está imputando ahora, por aceptación de la renuncia, por salir del territorio nacional sin permiso del Congreso y por destitución. En el caso de esta situación, es una situación que ya no es sui generis en este gobierno, es una situación que se vive día a día, lamentablemente. Uno de los índices que nos preocupa mucho a nosotros últimamente en el Paraguay, en particular, es el nivel de inflación. ¿Cómo está el nivel de inflación en el Perú? Una pregunta en realidad no baladí, sino que es un elemento importante también para graficar esta tensión que pueden estar viviendo ustedes en el Perú, ¿no? Mira, vamos a ver. Nosotros tenemos, en este caso, un 6,4% de inflación en los últimos 13 meses. Nuestro promedio de inflación en los últimos 25 años, o 20 años, ha sido de menos del 3%. Ya entenderás entonces que este tema del 6,34, que se va a agravar mientras dure también la guerra entre Rusia y Ucrania, por el precio del petróleo y otros derivados, nos conduce a una situación en la cual, por ejemplo, la gasolina ha subido, la premium ha subido aproximadamente en un 25% de un momento a otro, ¿no? Y el precio de los alimentos también se ha incrementado de una manera brutal. Misma situación está sucediendo aquí también en Paraguay. Nosotros estamos viviendo un paro de camioneros, posiblemente en las próximas horas se va a intensificar esta situación. ¿Cómo se vive en las calles este hecho en particular en el Perú? Una posición bastante pasiva de la opinión pública, que realiza manifestaciones, pero las manifestaciones no tienen un correlato en una presión hacia el Poder Ejecutivo, ¿no? El asunto fundamental es el siguiente: tenemos un presidente que es un incapaz desde todo punto de vista. O sea, la incapacidad moral es uno de los elementos que tiene como 8 o 9 puntos por los cuales están intentando vacarlo, pero es incapaz moral, es incapaz intelectual, tiene serias limitaciones en todo sentido de la palabra. La conformación de sus ministerios, de su gabinete, son espectacularmente negativos, por llamarlo de alguna manera. La gente se está cansando, pero se cansa de la política. El asunto es que no distingue quién es azul y quién es verde, sino se cansa de la política. Y en la práctica,
creo que tenemos razón todos, ¿no? La cuestión política es una cuestión que nos está llevando a un despeñadero que no tiene ningún correlato histórico en el Perú. O sea, ni en la peor circunstancia de la historia peruana ha sucedido una cosa así en tan poco tiempo. Ahora, don Roberto, ¿cómo se entiende esto siendo... Una persona que ha llegado por voto popular y que en tan poco tiempo, tras ese voto popular, encuentre esta situación de conflicto social? En política en Latinoamérica no hay candidatos de partido, hay personas que se ubican en puestos para ser candidatos. Una, dos, eso sucede exactamente igual con los congresistas. Quien pone más, quien se ubica mejor, es el que va a estar en una mejor posición en el Congreso, ¿ya? Para lo que nosotros tenemos como voto preferencial. Aquí el Congreso también es un sitio de personas con un conocimiento de la situación nacional muy bajo, con contadas excepciones. Eh, y el voto popular fue 40.000 votos de diferencia. O sea, no hay voto popular ahí. Voto popular es, yo diría, si hay voto popular hay una diferencia sustancial. El argumentar que el pueblo lo apoya es una diferencia de 40.000 votos en la segunda vuelta. Punto. No hay más. Con una minoría en el Congreso, ¿no? La otra cuestión también, y amén de alguna posición política suya, Pero sí dentro de un análisis profundo, esta situación hubiese sido diferente si la candidata Fujimori hubiese sido la presidenta. El asunto es que he observado comentarios de gente del partido, gente afín a Perú Libre, diciendo que esto es consecuencia y de lo que nosotros decimos caviares, ¿no? Esos que son comunistas o socialistas de la boca para afuera, pero para adentro viven como burgueses excepcionalmente bien, mejor que uno. Lo que sucede es que ellos dicen que el resultado, es decir, que Pedro Castillo haya sido presidente, obedece a que Keiko Fujimori haya sido candidata. Yo no creo que si Keiko Fujimori hubiese sido candidata a esto, hubiese tenido una situación no conflictuada, ¿no? Pero creo que hubiese sido una situación mejor manejada, porque hay gente que tiene educación política y hay partidos que trabajarían en bloque para determinado tipo de posición. Y votar en bloque, teniendo de 130 congresistas, teniendo 50 o 60, es mucho más sólido que trabajar con 35 buscando apoyo de otros partidos. Perú es un caso de estudio en muchos de los... En muchos de los sentidos. A mí me ha tocado vivir un tiempo en su país y me sorprende la amalgama cultural muy grande, ¿no? Han tenido un presidente de origen oriental, posteriormente la hija ha continuado ese legado, no pudiendo alcanzar. Tras este episodio han elegido presidentes con raigambre de tierra adentro. No es la solución, don Roberto. Presidentes con raigambre de tierra adentro tenemos desde 1821. La mayor parte de los generales que gobernó en el Perú y los presidentes han sido de origen andino. Entonces, cuando el partido político Perú Libre dice que ese es el único profesor que viene de tierra adentro y que por eso es buscar la confrontación en base a temas étnicos. Y eso no es válido en ninguna sociedad que quiere llamarse como tal. No quiero que se ofenda con la pregunta, ¿verdad? Pero En ese sentido, ¿cuál debería ser la solución hacia el Perú? Entendiendo un país que necesita una estabilidad en largo tiempo. Usted que se dedica a la economía, me imagino que está muy preocupado con relación a esto. Si tuviéramos una política estabilizada en este momento, tendríamos un récord de ingresos por, por exportaciones. Estamos rayando en exportación de materias primas en este momento. Pero el gobierno lo que está haciendo es soltar toda la plata para ayuda social, sin una lógica de pensar qué cosa es lo que va a pasar cuando el precio de los metales y los minerales y todas las materias primas comience a decaer. Una. Dos. El Perú podría estar con un crecimiento muchísimo más alto al que tiene en este momento. No solamente haber recuperado lo que perdió, ha recuperado un 13% sobre una caída de un 12% aproximadamente, pero podríamos estar con un crecimiento de un 6% o 7% como teníamos en promedio hace unos 8 años, en promedio, un 6% de crecimiento anual del Producto Bruto Interno. Éramos una economía que estaba en triple B más, ahora tenemos un triple B menos, nosotros estamos validando el ajuste de la clasificación también, y esto se debe fundamentalmente a uno de los tres ejes que lamentablemente presiona a los demás.
el riesgo político es demasiado alto, el riesgo de descalabro político es demasiado alto en el país. Esto genera un riesgo social y retroalimenta el problema económico. Suelo decir como un caso, De ejemplo, que Chile ha logrado, en cierta manera, dividir un poco lo económico de lo político. ¿En el Perú lo político influye mucho en lo económico? Para hablar de Chile, esperemos que sea así. Esperemos que el discurso no vaya a la práctica de una manera radical. En el Perú no. En el Perú, lamentablemente, como en muchos países de Latinoamérica, el tema de la institucionalización de la economía no existe o está en etapas muy preliminares. Es adecuado que lo económico y lo político vayan de manera paralela, no por cuerdas separadas, porque si no, una de las dos cuerdas revienta y afecta a la otra, ¿no? esa es un poco la situación que podemos ver. En conclusión, ¿qué podemos entender de esto que va a pasar en el Perú? Me imagino que esto va a ser un tratamiento en el Congreso. ¿Qué pasaría? En los próximos días. Hoy día va a hablar el presidente porque ha pedido hablar acerca de temas que desconocemos nosotros ante el Congreso. El 28 es la fecha de su presentación, no se sabe si va a ir él o va a ir su abogado. Yo no pienso nada, yo pienso que va a quedar exactamente igual la situación, porque nosotros en la Constitución necesitamos 87 votos para vacar al presidente por cualquiera de los causales que te mencioné. Y 87 difícilmente se conseguirán, salvo que todas las declaraciones de los testigos protegidos que están dentro del legajo de los 7 u 8 puntos iniciales del causal de vacancia, presenten evidencias tales que ya no se pueda ir contra una realidad que es más que clara, ¿no? Que por los indicios, se supone, por los indicios, si no es él, es gente muy cercana a él y él tiene de todas maneras que haber conocido algo de esto. Y si ha conocido y no ha revelado, también podría ser responsable, pero es una cuestión política y en la política lamentablemente no juegan ni las probabilidades, no juegan ni la lógica, porque quien votó hoy día a favor puede votar mañana en contra. Sí, es un punto interesante esta reflexión. Y en lo económico, tampoco quiero desaprovechar la oportunidad, ya que Bueno, se dedican ustedes a este tema de los riesgos. ¿Cómo va a continuar en este año? en lo económico estamos creciendo, pero no en las condiciones. Las expectativas empresariales privadas son de cero. La inversión privada va a ser cero. Lo que han hecho las empresas privadas del año pasado a este año es repartir dividendos, ¿correcto? Entonces, eso ya es un indicio de qué cosa es lo que puede suceder. Sustentar el crecimiento económico en la inversión pública es dispararse a la cabeza. ¿Correcto? Sí. Porque la gente no solamente vive del sector público, la gente vive del sector privado y paga los impuestos con los ingresos que recibe del sector privado. Las empresas exportan y si afectan a las empresas, no exportan. Entonces estamos en una situación que debe ser resuelta rápidamente. Lamentamos mucho que la calidad del presidente y del ejecutivo sea tan básica y tan vinculada con lo que es la corrupción, que ninguna persona en su sano juicio quiere pertenecer al gabinete de Castillo. O sea, lamentablemente estamos en una situación de esta naturaleza. Es un nudo, es un círculo, mejor dicho, que tiene que ser, ya no, tiene que ser cortado, tiene que ser roto. El canal umbilical de la corrupción, con eso tiene que ser roto, por lo menos dañado. La corrupción nunca se va a eliminar, eso lamentablemente. Pero lo que se puede hacer es mitigar y modificar ciertas cosas y ciertos patrones, ¿no? Como, para finalizar nada más, la propuesta del Congreso que está pidiendo que todos los candidatos y todas las personas que sean propuestas para funcionarios públicos no tengan antecedentes judiciales, penales, administrativos de ningún tipo para que puedan acceder a ser funcionarios y que se cumpla. Eso se está planteando. Ojalá que También en otros países de América Latina y que ustedes tengan prosperidad también en este proyecto de ley que están tratando de sacar. Don Roberto, quiero también con esto despedirme, pero me gustaría su mirada un poco de ese capital. Usted estaba diciendo se están repartiendo dividendos. ¿Ese capital queda en el Perú o va a otros países? ¿Dónde va el capital del Perú en el extranjero y si Paraguay está en el radar?
Nuevamente del Perú han salido más o menos unos 20.000 millones de dólares. Ok. Que no es comparable con Chile, que ha sacado 50.000 hasta un poco más de millones de dólares, pero ha sacado 20.000 millones de dólares, en una economía que podría estar doblando muchísimo más el tema o triplicando el volumen de crecimiento del Producto Bruto Interno con todo lo que te mencioné y con la capacidad que se tiene aprendida por veintitantos años, ¿no? ¿Dónde va ese dinero? ¿Y Paraguay si está en el radar? No, va a Estados Unidos, la mayor parte. Estados Unidos. ¿Paraguay sigue siendo exótico para el Perú? Bueno, poco, o sea, a ver, voy a parafrasear el comentario una vez de mi viejo, ¿no? Mi viejo me dice, mudarse a cualquier país de Latinoamérica es exactamente igual que cambiar de habitación en el Titanic. Interesante la frase para ir despidiéndonos, porque me parece que vale para la reflexión. De todas maneras, ojalá que las cosas en América Latina vayan mejorando en algún sentido, porque nos merecemos, especialmente los que trabajamos el día a día y queremos una América Latina diferente. Gracias, don Roberto. Muchísimas gracias, un gusto y a su disposición. Roberto Key, el director de JCR Latam. Riesgos, hablando con nosotros sobre la situación para contextualizar esto que está pasando en el Perú. Veremos qué pasa en las próximas horas, si continúan con el presidente o realmente van a otro contexto y otra etapa de la historia también de este país. Nosotros hacemos la pausa, enseguida estamos con más del Rotativo 5D. A todos nos cuesta ganar el dinero. Por eso entendemos el valor de cuidarlo. Hoy más que nunca, creemos que es fundamental elegir las cosas que nos gusta hacer. Y para poder hacer siempre un poco más, hay algo que es muy importante: el ahorro. El ahorro es pagar menos cuando podés hacerlo. Es aprovechar descuentos y promociones para que siempre puedas hacer lo que querés hacer. Porque la vida es hoy y también mañana. Vení a Sudameris. Disfruta todos los beneficios que tenemos para vos y convertite en un artista del ahorro. Sudameris, todo un banco.